Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 3, capítulo del 21 al 29. Volumen 3, capítulo 21. Diciembre 27 de 1899. La caridad debe ser como un manto que debe cubrir las acciones. Jesús continúa haciéndose ver como sombra y como rayo. Mientras me encontraba en un mar de amargura por su ausencia, en un instante se ha hecho ver diciéndome: la caridad debe ser como un manto que debe cubrir todas tus acciones, de modo que todo debe relucir de perfecta caridad. ¿Qué significa ese disgustarte cuando no sufres? Que tu caridad no es perfecta, porque el sufrir por amor mío y el no sufrir por mi amor, sin tu voluntad, todo es lo mismo, y ha desaparecido, dejándome más amargada que antes, queriendo tocar una nota muy delicada para mí y que Él mismo me ha infundido. Entonces, después de haber derramado amargas lágrimas en mi estado miserable y por la ausencia de mi adorable Jesús, ha regresado y me ha dicho: con las almas justas me porto con justicia, más bien las recompenso duplicadamente por su justicia, favoreciéndolas con las gracias más grandes y con hablarles con palabras justas y de santidad. Sin embargo, yo me encontraba tan confundida y mala que no me atrevía a decir una sola palabra. Es más, continuaba vertiendo lágrimas sobre mi miseria. Y Jesús, queriéndome infundir confianza, ha puesto su mano bajo mi cabeza para levantarla, porque no la sostenía, y ha agregado: no temas, yo soy el escudo de los atribulados. Y ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 22, diciembre 30 de 1899. Efectos de la humillación y la mortificación. Esta mañana, en cuanto he visto a mi adorable Jesús, y como la obediencia me había dicho que rezara por una persona, por eso en cuanto Jesús ha venido, se la he encomendado, y Él me ha dicho: la humillación no solo se debe aceptar, sino también amarla, tanto como para masticarla como un alimento, y como cuando un alimento es amargo, por cuanto más se mastica, tanto más se siente la amargura. Así la humillación bien masticada hace nacer la mortificación, y estos son dos potentísimos medios. Esto es, la humillación y la mortificación, para salvar ciertos obstáculos y obtener las gracias que se necesitan. Y mientras parecen dañinos a la naturaleza humana, como el alimento amargo parece que quiera causar
más mal que bien, así la humillación y la mortificación. Pero no, cuando el fierro es más golpeado sobre el yunque, tanto más arroja chispas de fuego y queda puro. Así el alma, cuanto más es humillada y golpeada bajo el yunque de la mortificación, tanto más arroja chispas de fuego celestial y queda purgada si verdaderamente quiere caminar la vía del bien. Pero si es falsa, sucede todo lo contrario. Volumen 3, capítulo 23, enero 1 de 1900. Efectos del conocimiento de sí mismo. Encontrándome muy afligida por la privación de mi sumo y único bien, después de mucho esperar y esperar, finalmente lo he visto salir llorando de dentro de mi corazón, haciéndome señal con los ojos que le dolía la herida hecha en la circuncisión, y por eso lloraba, y que esperaba de mí que le secara la sangre que corría de la herida y endulzara el dolor del corte. Yo era toda compasión y confusión al mismo tiempo, tanto que no me atrevía a hacerlo, pero atraída por el amor, no sé cómo me he encontrado un trapo en la mano y he tratado por cuanto he podido de limpiar la sangre al niño Jesús. Mientras esto hacía, me sentía toda llena de pecado y pensaba que yo era la causa de ese dolor de Jesús. Oh, cómo me daba pena. Me sentía absorbida en aquella amargura, y el bendito niño, compadeciendo mi miserable estado, me ha dicho: por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad, y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino de las virtudes, del cual se ve muy lejana. Y si ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como soy yo. Entonces el alma, encontrándose en la verdad, busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta. Y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse, sin perder el tiempo en ociosidades. Y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. He aquí el por qué quise ser circuncidado, para dar un ejemplo de grandísima humildad que hizo desconcertar a los mismos ángeles del cielo. Volumen 3, capítulo 24, enero 3 de 1900. La paz. Continúo viéndome toda llena de miserias, y no solo eso, sino también inquieta. Me parece que todo mi interior se ha puesto en armas por la pérdida de Jesús. Estaba pensando entre mí que mis grandes pecados me habían merecido el que mi adorable Jesús me hubiese dejado, y por eso no lo vería más. Oh, qué muerte cruel
es este pensamiento para mí. Es más, pensamiento más despiadado que cualquier muerte. No ver más a Jesús, no oír más la suavidad de su voz, perder a aquel del cual depende mi vida y del cual me viene todo bien. ¿Cómo poder vivir sin Él? Ay, si pierdo a Jesús, para mí todo ha terminado. Con estos pensamientos sentía una agonía de muerte. Todo mi interior trastornado porque quería a Jesús y Él, en un destello de luz, se ha manifestado a mi alma diciéndome: paz, paz, no quieras turbarte. Así como una flor olorosísima perfuma el lugar donde se pone, así la paz llena de Dios al alma que la posee. Y como relámpago se ha ido. Ay, Señor, cuán bueno eres con esta pecadora. Y en confianza te digo también, cómo eres impertinente, pues nada menos debo perderte a ti, y ni siquiera quieres que me turbe o me inquiete. Y si lo hago, me haces entender que yo misma me alejo de ti, porque con la paz me lleno de Dios y con turbarme me lleno de tentaciones diabólicas. Oh, mi dulce Jesús, cuánta paciencia se necesita contigo, porque cualquier cosa que me suceda, ni siquiera puedo inquietarme ni turbarme, sino que quieres que me esté en perfecta calma y paz. Volumen 3, capítulo 25, enero 5 de 1900. Efectos del pecado y de la confesión. Encontrándome en mi habitual estado, me he sentido salir fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús, pero oh, cómo me veía llena de pecados ante su presencia. En mi interior sentía un fuerte deseo de confesarme con nuestro Señor. Por eso, dirigiéndome a Él, he comenzado a decir mis culpas. Y Jesús me escuchaba. Cuando terminé de hablar, dirigiéndose a mí con un rostro lleno de tristeza, me dijo: hija mía, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero al alma, y no solo a ella, sino también a todas las virtudes que se encuentran en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que vuelve al alma muy débil y enferma, y junto con ella se enferman las virtudes que había adquirido. ¿Qué arma mortal es el pecado? Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla. Ninguna otra cosa la vuelve ignominiosa, odiosa ante mí, sino solo el pecado. Mientras decía esto, yo comprendía la fealdad del pecado y sentía tal pena que ni siquiera sé explicarla. Y Jesús, viéndome toda compenetrada, alzó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución. Después agregó:
así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas, y restituye el vigor a las virtudes. Y esto más o menos, según las disposiciones del alma. Así obra la virtud del sacramento. Me pareció que mi alma recibía nueva vida después de que Jesús me dio la absolución. No sentía más que aquel fastidio de antes. Sea siempre glorificado el Señor y siempre le sean dadas las gracias. Volumen 3, capítulo 26, enero 6 de 1900. La confianza, escalera para subir a la divinidad. Esta mañana he recibido la comunión y me he encontrado con Jesús. Estaba también la mamá reina y oh maravilla, veía a la madre y veía el corazón de ella transformado en Jesús niño. Miraba al hijo y veía en el corazón del niño a la madre. Mientras estaba en esto, recordé que hoy es la Epifanía y yo, a ejemplo de los santos magos, debía ofrecer alguna cosa al niño Jesús, pero veía que no tenía nada que darle. Entonces, viendo mi miseria, me ha venido el pensamiento de ofrecerle por mirra mi cuerpo, con todos los sufrimientos de los 12 años que he estado en cama, dispuesta a sufrir y a estar todo el tiempo que Él quisiera. Por oro, la pena que siento cuando me priva de su presencia, que es la cosa más penosa y dolorosa para mí. Por incienso, mis pobres oraciones, unidas a las de mi reina mamá, a fin de que fueran más aceptables al niño Jesús. Entonces hice el ofrecimiento con toda la confianza de que el niño aceptaría todo. Parecía que Jesús con mucho gusto aceptaba mis pobres ofrecimientos, pero lo que más le gustaba era la confianza con la que se los había ofrecido. Entonces me ha dicho: la confianza tiene 2 brazos, con uno se abraza a mi humanidad y se sirve de ella como escalera para subir a mi divinidad. Con el otro se abraza a la divinidad y a torrentes toma las gracias celestiales. Así que el alma queda toda inundada por el ser divino. Cuando el alma confía, está segura de obtener lo que pide. Yo me hago atar los brazos, la hago hacer lo que quiere, la hago penetrar hasta adentro de mi corazón y por sí misma le hago tomar lo que me ha pedido. Si no hiciera esto, me sentiría en un estado de violencia. Mientras esto decía, del pecho del niño y del de la madre salían tantos ríos de licor, pero no sé decir propiamente cómo se llamaba eso que digo licor, que me inundaban el alma, y la reina madre ha desaparecido. Después de esto, junto con el niño, hemos salido fuera, en la bóveda de los cielos.
Su gracioso rostro lo veía triste y he dicho entre mí, tal vez quiere leche y por eso está triste. Entonces le he dicho, ¿quieres mamar de mí? Porque la reina mamá no está. Pero antes de hacer esto, he sentido temor de que fuera demonio. Entonces, para asegurarme, lo he persignado varias veces con la cruz y le he dicho, ¿eres tú realmente Jesús Nazareno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de María Virgen, Madre de Dios? El niño aseguraba que sí. Entonces, asegurada, lo he puesto a mamar de mí. El niño parecía que se reanimaba, tomando un aspecto alegre, y yo veía que chupaba parte de aquellos ríos de los que él mismo me había inundado. Y mientras esto hacía, me sentía jalar el corazón, porque parecía que de él venía aquella leche que Jesús chupaba de mí. ¿Quién puede decir lo que pasaba entre el niño Jesús y yo? No tengo lengua para poderlo manifestar. No tengo palabras para poderlo describir. Volumen 3, capítulo 27. Enero 8 de 1900. Aún los errores serán útiles. Estaba pensando entre mí, quién sabe cuántos desatinos, cuántos errores contienen estas cosas que escribo. Entre tanto he sentido que perdía los sentidos y ha venido el bendito Jesús y me ha dicho, hija mía, aún los errores servirán, y esto para hacer conocer que no hay ningún artificio por parte tuya, ni que tú seas algún doctor, porque si esto fuera, tú misma habrías advertido dónde te equivocabas, y esto también hará resplandecer de más que soy yo quien te hablo. Si se ven las cosas con sencillez, sin embargo te aseguro que no encontrarán ni la sombra del vicio, ni cosa que no hable de virtud, porque mientras tú escribes, yo mismo te estoy guiando la mano. A lo más podrán encontrar algún error a primera vista, pero si lo observan bien, ahí encontrarán la verdad. Dicho esto, ha desaparecido, pero después de algunas horas ha regresado, y yo me sentía toda titubeante y pensativa acerca de las palabras que me había dicho. Y él ha agregado, mi patrimonio es la firmeza y la estabilidad. No estoy sujeto a ningún cambio. Y el alma, por cuanto más se acerca a mí y se adentra en el camino de las virtudes, tanto más se siente firme y estable en el obrar el bien. Y por cuanto más lejana está de mí, tanto más estará sujeta a cambiarse y a inclinarse, ahora al bien y ahora al mal. Volumen 3, capítulo 28. Enero 12 de 1900. Diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad. Encontrándome en mi habitual estado, mi amable Jesús ha venido en un estado que daba compasión.
Tenía las manos atadas fuertemente y el rostro cubierto de salivazos, y algunas personas lo abofeteaban horriblemente, y él permanecía quieto, plácido, sin hacer ni un movimiento, ni emitir un lamento, ni siquiera un movimiento de pestañas, para demostrar que él quería sufrir estos ultrajes, y esto no solo externamente, sino también internamente. ¡Qué espectáculo tan conmovedor de hacer despedazar los corazones más duros! Cuántas cosas decía aquel rostro con los salivazos en él, ensuciado de fango. Yo me sentía horrorizar, temblaba, me veía toda soberbia delante de Jesús. Mientras estaba en este aspecto, Él me ha dicho: hija mía, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños, pero llenos de razón divina. Solo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo, camina ya en la falsedad. Durante algunos minutos Jesús hizo silencio y yo lo contemplaba. Mientras esto hacía, he visto una mano que traía una luz, que hurgando en mi interior, en los más íntimos escondites, quería ver si había en mí el conocimiento de sí misma y el amor a las humillaciones, a las confusiones y a los oprobios. Aquella luz encontraba un vacío en mi interior, y yo también veía que debía ser llenado con humillaciones y confusiones, a ejemplo del bendito Jesús. Oh, cuántas cosas me hacía comprender aquella luz y aquel rostro santo que estaba frente a mí. Decía entre mí: un Dios humillado por amor mío, confundido, y yo pecadora, sin estas divisas. Un Dios estable, firme en soportar tantas injurias, tanto que no se mueve ni un poquito para liberarse de esos escupitajos fétidos. Ay, me parece ver su interior ante la divinidad y el exterior ante los hombres. Sin embargo, si quiere lo puede hacer, porque no son las cadenas las que lo atan, sino su estable voluntad, que a cualquier costo quiere salvar al género humano. Y yo, ¿dónde están mis humillaciones? ¿Dónde la firmeza, la constancia en el hacer el bien por amor a mi Jesús y por amor de mi prójimo? Ay, qué diferentes víctimas somos yo y Jesús, porque de hecho no nos parecemos en nada. Mientras mi pequeño cerebro se perdía en esto, mi adorable Jesús me ha dicho: mi humanidad estuvo llena solamente de oprobios y humillaciones, tanto de derramarse fuera. He aquí, porque ante mis virtudes
tiembla el cielo y la tierra, y las almas que me aman se sirven de mi humanidad como escalera para subir a probar algunas gotitas de mis virtudes. Dime, ante mi humildad, ¿dónde está la tuya? Solo yo puedo gloriarme de poseer la verdadera humildad. Mi divinidad, unida a mi humanidad, podía obrar prodigios en cada paso, palabra y obra. En cambio, voluntariamente me restringía en el cerco de mi humanidad y me mostraba como el más pobre y llegaba a confundirme con los mismos pecadores. La obra de la redención en poquísimo tiempo podía hacerla, aún con una sola palabra, pero quise durante el curso de tantos años, con tantos trabajos y sufrimientos, hacer mías las miserias del hombre. Quise ejercitarme en tantas diversas acciones para hacer que el hombre fuese todo renovado, divinizado, aún en las mínimas obras, porque realizadas por mí, que era Dios y hombre, recibían nuevo esplendor y quedaban con la marca de obras divinas. Mi divinidad, escondida en mi humanidad, condescender a tanta bajeza, sujetarse al curso de las acciones humanas, mientras que con un solo acto de voluntad habría podido crear infinitos mundos, consentir las miserias, las debilidades de otros como si fuesen suyas, con verse cubiertas de todos los pecados de los hombres ante la divina justicia, y que debía pagar con el precio de penas inauditas y con el desembolso de toda su sangre, ejercitaba continuos actos de profunda y heroica humildad. He aquí, oh hija mía, la diferencia grandísima de mi humildad con la humildad de las criaturas, que ante la mía apenas es una sombra, aún la de todos mis santos, porque la criatura es siempre criatura y no conoce cuánto pesa la culpa como la conozco yo, aunque sean almas heroicas que a mi ejemplo se han ofrecido a sufrir las penas de otros, pero éstas no son diferentes de aquellas de las otras criaturas. No son cosas nuevas para ellas, porque están formadas del mismo barro. Además, el solo pensar que esas penas son causa de nuevas adquisiciones y que glorifican a Dios es un gran honor para ellas. Además de esto, la criatura está restringida en el cerco donde Dios la ha puesto y no puede salir de esos límites con lo que Dios la rodeó. Oh, si estuviese en su poder el hacer y el deshacer, cuántas otras cosas harían. Cada uno llegaría a las estrellas, pero mi humanidad divinizada no tenía límites, sino que voluntariamente se restringía en sí misma, y esto era un entretejer todas mis obras de heroica humildad. Había sido esta la causa de todos los males que inundaban la tierra, esto es, la falta de humildad. Y yo,
Con el ejercicio de esta virtud, debía atraer de la divina justicia todos los bienes. Ay, sí, que no parten de mi trono reescritos de gracia, sino por medio de la humildad. Ningún billete puede ser recibido por mí si no contiene la firma de la humildad. Ninguna oración escuchan mis oídos y mueve a compasión mi corazón si no está perfumada con el aroma de la humildad. Si la criatura no llega a destruir el germen de honor, de estima, y esto se destruye con llegar a amar el ser despreciada, humillada, confundida, sentirá un entrelazamiento de espinas alrededor de su corazón. Advertirá un vacío en su corazón que le dará siempre fastidio y la volverá muy desemejante de mi santísima humanidad. Y si no llega a amar las humillaciones, a lo más podrá conocerse un poco a sí misma, pero no resplandecerá ante mí vestida por la bella y agradable vestidura de la humildad. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía sobre esta virtud y la diferencia entre el conocerse a sí mismo y la humildad? Me parecía tocar con la mano la diferencia de estas dos virtudes, pero no tengo palabras para explicarme. Para decir alguna cosa me sirvo de una idea. Por ejemplo, un pobre dice que es pobre, y aún a personas que no lo conocen y que tal vez pueden creer que posee alguna cosa, él les manifiesta con franqueza su pobreza. Se puede decir que se conoce a sí mismo y dice la verdad, y por esto es más amado. Mueve a los demás a compasión de su miserable estado y todos lo ayudan. Esto es el conocerse a sí mismo. Si después aquel pobre, avergonzándose de manifestar su pobreza, se jactara de que él es rico, mientras que todos saben que no tiene ni siquiera vestidos para cubrirse y que se muere de hambre, ¿qué sucedería? Todos lo desprecian, nadie lo ayuda y llega a ser sujeto de burla y de ridiculez a cualquiera que lo conoce. Y el miserable, yendo de mal en peor, termina con perecer. Tal es la soberbia ante Dios y aún ante los hombres. Y he aquí que quien no se conoce a sí mismo ya está fuera de la verdad y se precipita por el camino de la falsedad. Ahora, la diferencia con la humildad. Si bien me parece que son dos hermanas nacidas en un mismo parto y que jamás se puede ser humilde si no se conoce a sí mismo, es por ejemplo un rico que despojándose por amor a las humillaciones de sus nobles vestiduras, se cubre con miserables harapos, vive desconocido, a nadie manifiesta quién es él, se confunde con los más pobres, vive con los pobres como si fuera igual que ellos, hace de los desprecios y confusiones sus delicias, y esta es la más bella hermana del conocimiento de sí mismo. Esto es la humildad. Ay, sí, la humildad llama a la gracia. La humildad
rompe las cadenas más fuertes, como son el pecado. La humildad supera cualquier muro de división entre el alma y Dios y a Él la regresa. La humildad es la pequeña planta, pero siempre verde y florida, no sujeta a ser roída por los gusanos, ni los vientos, ni las granizadas, ni el calor podrán hacerle daño ni marchitarla mínimamente. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre saca ramas altísimas que penetran hasta en el cielo y se entrelazan en torno al corazón de nuestro Señor. Y solo las ramas que salen de esta pequeña planta tienen libre la entrada en ese corazón adorable. La humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es sal que condimenta todas las virtudes y preserva al alma de la corrupción del pecado. La humildad es la hierba que brota en el camino, pisado por los caminantes, que mientras es pisoteada desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo más bella que antes. La humildad es como injerto noble que ennoblece a la planta silvestre. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. La humildad es como luna que nos guía en las tinieblas de la noche de esta vida. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar bien sus riquezas y no despilfarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo, así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Finalmente, de otra manera no terminaría nunca y me alargaría demasiado. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empíreo, y el llanto de todo el infierno. Volumen 3, capítulo 29, enero 17 de 1900. La maldad y astucia del hombre. Esta mañana mi adorable Jesús iba y venía, pero siempre en silencio. Después me he sentido salir fuera de mí misma y oía a Jesús que desde atrás me decía: el hombre dice, ¿por qué no hay ya rectitud? Hasta en tanto que las cosas estén de este modo, no podremos tener ningún éxito en nuestros planes. Finjamos virtud, finjámonos rectos, mostrémonos verdaderamente amigos externamente, porque así será más fácil tejer nuestras redes y atraerlos al engaño. Y cuando salgamos para atraparlos y hacerles mal, cada uno, creyéndonos amigos, los tendremos en nuestras manos. Ve un poco hasta dónde llega la astucia del hombre. Después de esto, el bendito Jesús, queriendo un acto de reparación especial, parecía que me truncaba la vida ofreciéndome a la divina justicia. En el momento que esto hacía, yo creía que Jesús me hacía terminar esta vida. Entonces le he dicho: Señor,
No quiero ir al cielo sin tus insignias. Primero crucifícame y después llévame. Así me ha traspasado las manos y los pies con los clavos, y mientras esto hacía, con suma amargura mía, Él desapareció, y yo me encontré en mí misma y dije entre mí: aquí estoy aún. Ay, cuántas veces me la haces, mi amado Jesús. Tienes un arte especial para saberlo hacer, porque me haces creer que debo morir, y entonces yo me río del mundo, de las penas. Me río de ti mismo, porque ha terminado el tiempo de estar separados. No habrá más intervalo de separación. Pero apenas comienzo a reír cuando me encuentro otra vez atada por las cadenas de la cárcel de este frágil cuerpo, y olvidando el haber comenzado a reír, continúo el llanto, los gemidos, los suspiros de mi separación de ti. Ay, Señor, hazlo pronto, porque me siento violentada a irme. Fiat.